El pitido rítmico y suave del monitor de pulso era el único sonido que rompía el silencio en la habitación. Era un sonido que había llegado a odiar, pero que al mismo tiempo me anclaba a la realidad, un recordatorio constante de que el pequeño corazón de mi hija, Renata, seguía latiendo. Su mano, frágil y cálida, descansaba dentro de la mía. Tenía 7 años, pero en esa cama de hospital, conectada a tubos y cables, parecía mucho más pequeña, una muñeca de porcelana a punto de romperse. Afuera, la vida seguía su curso indiferente, pero aquí dentro, el tiempo se había detenido. Y en esa quietud, las palabras de mi madre resonaban en mi cabeza como un eco cruel, una y otra vez. Tu hija puede esperar, la boda de mi niña no. No las había gritado. Las había dicho con una calma aterradora, con la certeza de quien cree que su lógica es irrefutable. Y en ese momento, mientras la miraba a los ojos en la sala de su casa perfectamente ordenada, no sentí la rabia que uno esperaría. No. Sentí algo mucho peor. Un silencio helado que se extendió desde mi pecho hasta la punta de mis dedos. Fue la sensación de un cable que, tras años de estar tenso y deshilachado, finalmente se rompía. El último y fino hilo que me unía a la idea de que éramos una familia se había hecho polvo. Mi niña. Mi Renata. Su vida pendía de una cirugía, de un tumor que crecía en su cerebro como una sombra silenciosa, y para mi propia madre, eso era algo que podía esperar. Podía esperar a la boda de ensueño de su otra hija, mi hermana Jimena. Mientras observaba el suave subir y bajar de su pecho, le hice una promesa silenciosa a mi hija dormida. No iba a fallarle. Iba a conseguir ese dinero, iba a conseguir esa cirugía. Y a mi familia, a ellos no les iba a dar lo que querían. Les iba a dar exactamente lo que se merecían. Porque esa frase, esa cruel sentencia pronunciada con tanta ligereza, no había sido un insulto. Había sido una declaración de guerra. Y yo, el hijo invisible, el hombre al que siempre habían menospreciado, estaba a punto de enseñarles cómo se lucha de verdad. Para entender la profundidad de ese silencio helado, hay que retroceder 3 años. Al funeral de mi esposa, Clara. El aire en la capilla era denso, pesado con el olor dulzón y empalagoso de los lirios y el dolor no expresado. Yo me sentía hueco, un autómata vestido con un traje negro que me quedaba demasiado grande, como si me hubiera encogido por dentro. A mi lado, Renata, con apenas 4 años, no entendía del todo lo que pasaba. Solo sabía que mamá se había ido a dormir y no había despertado. Mi familia estaba allí, por supuesto, cumpliendo con el deber social. Mi padre, Horacio, me dio una palmada torpe en la espalda, un gesto que pretendía ser de consuelo pero que se sintió como si estuviera enderezando un cuadro torcido. Mi madre, Beatriz, organizaba a los invitados con una eficiencia marcial, más preocupada por las apariencias que por el cataclismo que había destrozado mi mundo. Pero fue Jimena, mi hermana, la que grabó a fuego ese día en mi memoria. La encontré en el pequeño patio trasero de la funeraria, hablando por teléfono en susurros furiosos. Llevaba un vestido negro de diseñador, impecable, y su maquillaje era perfecto. No, claro que no puedo, decía, girando los ojos. Es un funeral, ¿qué esperas? El ambiente está para morirse, literal. Es súper deprimente. Sí, cancela la reserva. No tengo humor para ir de compras después de esto. Colgó el teléfono y me vio. No hubo una pizca de vergüenza en su rostro. Solo fastidio. Ay, Leandro, qué tragedia, dijo, con el mismo tono que usaría para hablar del mal tiempo. Pobre Clara. Y pobre de ti, ahora te quedas con todo el paquete. El paquete. Así se refirió a mi hija. A su sobrina. Me quedé sin palabras. Quería gritarle, quería sacudirla hasta que la máscara de indiferencia se cayera, pero el dolor me había robado la voz. En ese momento, mi madre se acercó, no a mí, sino a ella. Jime, mi vida, ¿estás bien? Le preguntó, acariciándole el brazo. Te ves pálida. No te preocupes, ya casi termina esto. ¿Por qué no vas a sentarte al coche un rato?
Y mientras mi madre se llevaba a su niña para protegerla de la depresión del funeral de mi esposa, yo me quedé solo en el patio, con el eco de sus palabras. Fue entonces cuando lo entendí. Para ellos, mi dolor era un inconveniente. Mi tragedia, una molestia en su agenda. Poco después, Renata empezó a tener dolores de cabeza. Pequeños tropiezos que al principio atribuimos a la torpeza infantil. Cuando se lo mencioné a mi madre, su respuesta fue inmediata y despectiva. Por supuesto que está así, Leandro. La niña está triste porque perdió a su mamá. Lo que necesita es disciplina, no que la consientas cada vez que lloriquea. No era tristeza. Era la sombra que empezaba a crecer en su cabeza. Una sombra que mi familia, en su ceguera voluntaria, se negó a ver desde el principio. Mi taller es mi santuario. Es un espacio amplio, con techos altos y un olor perpetuo a cedro, a pino y al aceite de tún que uso para dar el acabado final a mis creaciones. El suelo siempre está cubierto por una fina capa de aserrín dorado, y la luz del sol entra a raudales por los ventanales, dibujando patrones sobre las herramientas colgadas en la pared, cada una en su lugar. No soy un simple carpintero. Soy un ebanista. Doy forma a la madera, la convenzo de que revele la belleza que lleva dentro. Para mí, la madera es honesta. Un nudo es un nudo. Una veta es una veta. No finge, no manipula. Es real. Todo lo contrario a mi familia. Mi padre, Horacio, nunca entendió mi pasión. Para él, un hombre de números que pasó su vida en una oficina gris, mi trabajo era un pasatiempo glorificado, un oficio sucio y sin futuro. Recuerdo una tarde, hace un par de años, cuando vino de visita. Yo estaba trabajando en una mesa de comedor de una sola pieza de parota, una bestia de 3 metros de largo que me había llevado semanas lijar y pulir. Entró en el taller, arrugando la nariz. ¿Sigues con esto, dijo, pasando un dedo por una superficie y mirando el polvo con disgusto. ¿Cuándo vas a buscar un trabajo de verdad, Leandro? Algo con seguro médico, con un horario fijo. Algo de lo que un padre pueda sentirse orgulloso. Sentí una punzada, la misma que sentía desde niño cada vez que intentaba mostrarle algo que había hecho, solo para recibir una crítica o una mirada de indiferencia. Este es un trabajo de verdad, papá, le dije, con la voz más calmada que pude encontrar. Y me da para vivir. Y para cuidar de Renata. Él soltó una risita condescendiente. Claro, claro. Vivir. No te ofendas, hijo, pero esto es para gente sin ambición. Lo que él no sabía, lo que nunca se molestó en preguntar, era que mi trabajo sin ambición estaba empezando a darme un nombre. Arquitectos y diseñadores de interiores me buscaban por mi estilo, por la calidad de mis acabados. Y justo en esa época, había conseguido el contrato más grande de mi vida, diseñar y construir todo el mobiliario a medida para un nuevo hotel boutique de lujo en la costa. Era un proyecto monumental, un desafío que me consumió durante más de un año. Noches sin dormir, fines de semana trabajando, cada gramo de mi energía y creatividad vertido en esas piezas. Ese proyecto fue el que me pagó los $75,000. El dinero que salvaría a mi hija. El fruto de mi trabajo sucio, del polvo, del aserrín y del sudor. El dinero que mi padre despreciaba, pero que su princesa pronto codiciaría. La ironía era tan densa que casi podía saborearla, amarga como el tanino del roble. Mi hermana Jimena vive en un mundo que mis padres construyeron para ella, un reino de fantasía donde ella es la princesa y sus deseos son ley. A sus 28 años, nunca ha tenido un trabajo real. Estudió diseño de modas, pero abandonó la carrera porque era demasiado estresante. Luego intentó ser influencer, pero se aburrió porque requería demasiada constancia. Su ocupación a tiempo completo era ser la hija perfecta de Horacio y Beatriz. Y entonces llegó Mauricio. Mauricio era un buen tipo. Sinceramente, demasiado bueno para mi hermana. Venía de una familia decente, tenía un trabajo estable como gerente en una empresa de logística y, lo más importante, adoraba a Jimena. La miraba como si fuera el sol, ciego a su egoísmo y a su superficialidad. Y, por supuesto, mis padres lo amaban.
Era el yerno perfecto para su hija perfecta. El anuncio de su compromiso desató un torbellino de actividad en mi familia. De repente, la vida de todos giraba en torno a la boda. Las cenas de los domingos, que antes eran una tortura tolerable, se convirtieron en monólogos interminables sobre lugares, vestidos, flores y listas de invitados. Recuerdo una cena en particular, un mes antes de que todo explotara. Yo acababa de recibir los resultados de una de las primeras resonancias de Renata, y los resultados no eran buenos. El neurólogo había usado palabras como preocupante y necesidad de más estudios. Llegué a casa de mis padres con el corazón en un puño, buscando, estúpidamente, un poco de apoyo familiar. Y entonces le dije al organizador que quiero peonías blancas, solo peonías blancas, estaba diciendo Jimena, mostrando fotos en su teléfono a una Beatriz extasiada. Son tan elegantes, ¿no creen? Preciosas, mi vida. Tu boda será la boda del año, respondió mi madre. Mauricio, asegúrate de que el presupuesto alcance para las peonías, ordenó mi padre con una sonrisa. Nada es demasiado para mi niña. Esperé una pausa en la conversación, un pequeño resquicio para poder hablar. Mamá, papá, hablé con el doctor de Renata hoy, empecé, con la voz un poco temblorosa. Mi madre me miró, pero no me vio. Su mirada pasó a través de mí. Ay, Leandro, no empieces con tus dramas ahora. Estamos hablando de cosas felices, dijo, cortándome en seco. Mira, Jime, ¿y qué tal si ponemos unos arreglos altos en la entrada? Para dar un efecto dramático. Me quedé callado. Sentí como la sangre se me subía a la cara. Mi hija, su nieta, podía tener algo grave, y para ellos era un drama que arruinaba la conversación sobre flores. Miré a mi padre, buscando una señal de apoyo, pero él estaba completamente absorto en la pantalla del teléfono de Jimena, asintiendo a todo lo que ella decía. En ese momento, me di cuenta de que yo no era parte de esa familia. Era un espectador, un extra en la película de la vida perfecta de Jimena. Y mi hija, mi pequeña Renata, ni siquiera figuraba en los créditos. El teléfono sonó una mañana de martes, mientras estaba en el taller aplicando la primera capa de barniz a una librería de nogal. El identificador de llamadas mostraba el número del hospital. Mi corazón dio un vuelco. Limpié mis manos en un trapo y contesté con un nudo en la garganta. ¿Leandro? Habla el doctor Méndez. La voz del neurólogo era calmada, profesional, pero yo podía detectar una nota de urgencia bajo la superficie. Tenemos los resultados de la última resonancia de Renata, continuó. Y necesito que vengas a mi consultorio tan pronto como puedas. Hoy mismo, si es posible. ¿Es malo? Pregunté, y mi propia voz sonó lejana, como si viniera de otra persona. Hubo una pausa. Hablemos en persona, Leandro. Es mejor. Esa pausa fue peor que cualquier mala noticia. Conduje hasta el hospital en una especie de trance. El taller, mi santuario, se sentía a 1.000.000 de kilómetros de distancia. En su consultorio, el doctor Méndez no se anduvo con rodeos. Puso las imágenes de la resonancia en una pantalla retroiluminada. Eran imágenes en blanco y negro del cerebro de mi hija, y allí, en el centro, había una mancha oscura, más grande y definida que en los estudios anteriores. El tumor ha crecido, Leandro, dijo, señalando la mancha con un bolígrafo. Está en una zona delicada, cerca del centro del lenguaje y la función motora. No podemos esperar más. La cirugía es ahora una necesidad urgente. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Qué tan urgente? Logré preguntar. Quiero programarla para dentro de las próximas 8 semanas. Cada día que pasa, el riesgo aumenta. Luego vino la segunda parte del golpe. El costo. El doctor me entregó un presupuesto detallado del hospital. La cirugía, el equipo de especialistas, la hospitalización, la terapia postoperatoria. Miré el número al final de la página, y por un instante, dejé de respirar. $75.000. Era una cifra astronómica, una montaña imposible de escalar para un hombre como yo.
pero entonces, un pensamiento claro y nítido atravesó mi pánico. El Hotel Boutique. La transferencia final del proyecto había llegado a mi cuenta la semana anterior. Había trabajado como un animal durante más de un año, sacrificando sueño y tiempo, y el fruto de ese esfuerzo estaba ahí, esperando. Miré al doctor, y por primera vez en semanas, sentí una oleada de esperanza, no de pánico. Está bien, dije, y mi voz sonó firme, segura. Tengo el dinero. Programe la cirugía. Salí del hospital sintiéndome extrañamente poderoso. El trabajo que mi familia despreciaba, el oficio que mi padre consideraba indigno, acababa de darme las herramientas para salvar la vida de mi hija. En ese momento, no tenía idea de que esa misma salvación se convertiría en el objeto de la codicia más despiadada que jamás había conocido. Esa noche, decidí ir a casa de mis padres. Una parte de mí, la parte ingenua que se negaba a morir, pensó que la noticia de la urgencia de la cirugía de Renata finalmente los haría reaccionar. Quizás, ante la inminencia de un peligro real, el caparazón de su indiferencia se rompería. ¡Qué tonto fui! Cuando llegué, la atmósfera en la casa era eléctrica, pero no de preocupación. Era una mezcla de pánico y drama. Encontré a mi madre, Beatriz, en la sala, abanicando a Jimena, que estaba tumbada en el sofá, sollozando de una manera tan teatral que parecía sacada de una telenovela. Mi padre, Horacio, caminaba de un lado a otro, murmurando maldiciones. ¿Qué pasa?, pregunté, y mi voz fue como una piedra en un estanque tenso. Mi padre se detuvo y me fulminó con la mirada. ¿Qué pasa? Pasa que la boda de tu hermana está arruinada. Eso pasa. La hacienda La Gloria, sollozó Jimena desde el sofá. Subieron los precios. Ahora nos piden un depósito que no podemos pagar. Y mi boda de ensueño, papá, se acabó. Y volvió a llorar, con gemidos que sonaban ensayados. Me quedé parado en medio de la sala, sintiendo una surrealidad total. Yo venía con el peso de un tumor cerebral en mis hombros, y su tragedia era el costo de un lugar para fiestas. Es una catástrofe, dijo mi madre, mirándome como si yo tuviera la culpa de alguna manera. Todo estaba perfecto. El lugar que tu hermana siempre quiso, y ahora esto. Tomé una respiración profunda. Tengo noticias sobre Renata, dije, tratando de redirigir la conversación hacia algo que realmente importara. No ahora, Leandro, me cortó mi padre. ¿No ves que estamos en medio de una crisis? Es importante. El doctor llamó hoy. El tumor. Siempre tú y tus problemas. Explotó Jimena, sentándose de golpe en el sofá, sus lágrimas convenientemente secas. No todo gira en torno a ti y a tu hija. Por una vez en la vida, algo es sobre mí. Mi boda. ¿Entiendes lo que eso significa? La miré, y por primera vez, no vi a mi hermana pequeña. Vi a una extraña, a una persona consumida por un egoísmo tan profundo que era monstruoso. El tumor ha crecido, dije, con la voz plana, dirigida a mis padres. Necesita una cirugía urgente. Cuesta $75,000. Hubo un silencio. Un silencio denso y cargado. Vi cómo los engranajes giraban en la cabeza de mi madre. Vi cómo sus ojos se iluminaban con una idea terrible. Se levantó lentamente y se acercó a mí. Su rostro, que momentos antes estaba contraído por la falsa preocupación por Jimena, ahora tenía una expresión de cálculo frío. 75,000, repitió, casi en un susurro. Leandro, acabas de terminar ese gran proyecto del hotel, ¿verdad? Y entonces lo supe. No había entrado a una casa familiar. Había entrado a una emboscada. Y yo era la presa. El aire en la sala se volvió espeso, casi irrespirable. La transición en el rostro de mi madre fue escalofriante. La angustia por la boda de Jimena se evaporó, reemplazada por una intensidad depredadora. Se acercó a mí, y su voz, usualmente aguda y quejumbrosa, bajó a un tono conspirador, casi seductor. Leandrito, hijo, empezó, usando un apodo de mi infancia que no le había oído en años. Sé que eres un buen hombre. Siempre has sido tan responsable.
Mi padre dejó de caminar y se unió a ella, formando un frente unido. Jimena, desde el sofá, me miraba con los ojos entrecerrados, como una víbora evaluando a su presa. Tu hermana está desconsolada, continuó mi madre, poniendo una mano en mi brazo. Su tacto se sintió frío, invasivo. Esta boda es lo más importante del mundo para ella. Es una celebración de la vida, del amor. Es algo que esta familia necesita, un poco de alegría después de todo. El todo no dicho flotaba en el aire, la muerte de mi esposa, la enfermedad de mi hija. Mis tragedias, convertidas en un telón de fondo gris que su celebración alegre debía opacar. El dinero es para la cirugía de Renata, dije, con la voz firme, aunque por dentro sentía un temblor de incredulidad. Lo sabemos, lo sabemos. Intervino mi padre, con un tono de falsa paciencia. Pero seamos razonables, Leandro. Una cirugía se puede reprogramar. Los doctores siempre exageran para meterte prisa. Pero una boda tiene fecha. Los proveedores, los invitados, no se puede simplemente mover. Es la hacienda La Gloria, Leandro, gimoteó Jimena, volviendo a su papel de víctima. Mi sueño. ¿Vas a dejar que mi sueño se muera por algo que se puede arreglar después? Algo que se puede arreglar después. Se refería al tumor en el cerebro de su sobrina de 7 años. Me quedé mirándolos, a los tres. El frente unido de la sinrazón. Y entonces, mi madre pronunció la frase que se convertiría en su sentencia. Escúchame bien, Leandro, dijo, y su voz perdió toda la dulzura fingida, volviéndose dura como el acero. Tu hija es fuerte. Los niños se recuperan de todo. Unos meses más no harán la diferencia. Pero la boda de mi niña es una vez en la vida. Es ahora o nunca. Así que nos vas a dar ese dinero. No te lo estoy pidiendo. Te lo estoy diciendo. Y entonces, mi padre asestó el golpe final. Es tu deber como hijo y como hermano. La familia es primero. Y ahí estaba. La lógica retorcida y definitiva de su universo. La felicidad de Jimena era una necesidad inmediata e innegociable. La salud de Renata era un problema secundario, un inconveniente que podía posponerse. No grité. No discutí. No les rogué que entraran en razón. Porque de repente, lo vi todo con una claridad absoluta. Discutir con ellos era como discutir con una pared. Su realidad estaba tan deformada que no había argumento que pudiera penetrarla. Así que me quedé en silencio. Un silencio tan profundo y tan largo que los incomodó. Sus rostros pasaron de la exigencia a la confusión y luego a la irritación. ¿Y bien? Preguntó mi padre, impaciente. Levanté la vista y los miré a los tres, uno por uno. Y sin decir una sola palabra, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Leandro. No te atrevas a darnos la espalda. Gritó mi madre. Pero yo ya no los oía. Había salido de la casa y había cerrado la puerta detrás de mí, no solo la puerta de madera, sino la puerta a cualquier ilusión de familia que me quedara. La guerra había comenzado. Conduje sin rumbo por las calles de la ciudad, con las palabras de mi madre rebotando en mi cráneo. Tu hija puede esperar. Cada semáforo en rojo, cada cruce de calles, la frase volvía, más fuerte, más venenosa. Mis manos se aferraban al volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. No sentía rabia, era algo más frío, más pesado. Era el peso de una traición absoluta. Sin pensarlo, mi coche tomó el camino hacia la casa de mi tío Damián. Damián era la oveja negra de la familia, el hermano menor de mi padre. Mientras Horacio había seguido el camino seguro de la vida corporativa, Damián había sido un espíritu libre, fotógrafo, viajero, y ahora, dueño de una pequeña pero exitosa librería de viejo. Era un hombre que leía a las personas tan bien como leía los libros, y nunca había tenido pelos en la lengua para decir lo que pensaba de mi familia, razón por la cual rara vez lo invitaban a las reuniones. Me abrió la puerta con un libro en la mano y unas gafas de lectura en la punta de la nariz. Vio mi cara y su expresión cambió. Pasa, mijo. Te sirvo un tequila. Pareces un fantasma.
Nos sentamos en su sala, rodeados de torres de libros y el olor a papel antiguo. Le conté todo. La llamada del doctor, la escena en casa de mis padres, la exigencia, la frase final. Él escuchó en silencio, asintiendo lentamente, sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó mirando el líquido ambarino en su vaso por un largo momento. ¿Y te sorprende?, dijo finalmente, con una calma que de alguna manera era más reconfortante que cualquier expresión de indignación. Llevan toda la vida haciendo lo mismo. Pero esto es diferente, tío. Es Renata. Es su vida. Para ti, sí. Para ellos, es una variable en su ecuación. Y en la ecuación de tu padre, Jimena siempre es el resultado. El resto de nosotros somos solo números que se pueden sumar o restar para que el resultado no cambie. Se reclinó en su sillón de cuero gastado. ¿Recuerdas cuando tenías unos 10 años? Me preguntó. Habías pasado todo el verano construyendo un pequeño coche de madera en el garaje. Le pusiste ruedas, lo lijaste, lo pintaste. Estabas tan orgulloso. ¿Cuándo se lo enseñaste a tu padre, sabes lo que dijo? Asentí, con un nudo en la garganta. El recuerdo era tan vívido como si hubiera sido ayer. Dijo, está chueco. Y la pintura está corrida. Tu hermana dibuja mejor que esto. Exacto, dijo Damián, señalándome con el dedo. Nunca se trató del coche. Se trataba de mantener el orden del universo. Jimena, la artista. Leandro, el torpe. Nunca te ha visto por lo que eres, mijo. Solo te ve en comparación con ella. Bebí mi tequila de un trago. El ardor en mi garganta era bienvenido. No les voy a dar el dinero, dije, con una voz ronca. Por supuesto que no, respondió Damián. Pero no darles el dinero no es suficiente. Eso es jugar a la defensiva. Y ellos te van a hacer la vida imposible. Te acusarán de egoísta, de mal hermano, de mal hijo. Pondrán a toda la familia en tu contra. Se inclinó hacia adelante, y sus ojos, usualmente amables, tenían un brillo astuto. Si quieres ganar esta guerra, no puedes simplemente negarles lo que quieren. Tienes que quitarles el tablero de juego. Tienes que golpearles donde más les duele. No en su cartera, Leandro. En su orgullo. En su maldita fachada de familia perfecta. Me quedé mirándolo, y en el silencio de esa habitación llena de historias, una idea empezó a formarse en mi mente. Una idea terrible, audaz y, de repente, absolutamente necesaria. No iba a ser solo una negativa. Iba a ser una lección. Una obra de arte de la retribución. Los días siguientes fueron un torbellino silencioso. Mi teléfono vibraba constantemente con llamadas de mi madre, mi padre, mis tías. No contesté a ninguna. Los mensajes de texto se acumulaban, una avalancha de chantaje emocional y acusaciones veladas. Los borré sin leerlos. Me había desconectado de su mundo. Ahora operaba en el mío, un mundo de planos, llamadas y estrategia. Mi primer paso no fue llamar a la Hacienda La Gloria para cancelar nada. Fue para investigar. Pasé una noche entera en Internet, buscando todo lo que pude sobre la hacienda y su propietario, un hombre llamado Don Eladio Vargas. Descubrí que era una propiedad histórica, que había pertenecido a su familia por generaciones. Don Eladio era un hombre mayor, viudo y sin hijos, y en varias entrevistas locales, hablaba con nostalgia de los viejos tiempos y de su temor de que, al vender, el lugar cayera en manos de una corporación que lo convirtiera en un resort sin alma. Estaba buscando un sucesor, no solo un comprador. Ahí estaba mi oportunidad. Mi segundo paso fue preparar un portafolio. No uno de carpintería, sino uno de negocios. Usé las fotografías profesionales de mi trabajo en el Hotel Boutique, no para mostrar los muebles, sino para demostrar mi capacidad de ejecutar un proyecto de alta gama, mi sensibilidad para el diseño y mi respeto por la estética. Redacté una propuesta, un plan de negocios preliminar para la Hacienda La Gloria. Mi visión no era solo mantenerla como un lugar de eventos. Era transformarla.
Proponía añadir un pequeño hotel boutique en un ala no utilizada, restaurar los antiguos talleres de la hacienda para crear un centro de artesanías donde ebanistas, alfareros y tejedores locales pudieran trabajar y vender sus productos directamente a los huéspedes. Un lugar que celebrara la tradición, no que la embalsamara. Un lugar con alma. Al tercer día, llamé a la oficina de don Eladio. Buenos días, mi nombre es Leandro. No llamo por ningún evento, dije a su asistente, anticipándome. Soy un inversor y diseñador de mobiliario. Me gustaría solicitar una reunión con el señor Vargas para discutir una propuesta de negocios que creo que podría interesarle. Hubo una pausa. Probablemente estaba acostumbrada a llamadas de novias frenéticas, no de inversores. ¿Sobre qué es la propuesta, señor? Sobre el futuro de la Hacienda La Gloria, respondí, con toda la confianza que pude reunir. Funcionó. Me dieron una cita para el viernes. Pasé las siguientes 48 horas preparándome como si fuera el examen más importante de mi vida. Ensayé mi presentación, pulí los números de mi plan y, lo más importante, me vestí para la ocasión. No con el traje de un oficinista, sino con la ropa de un artesano orgulloso, pantalones de lino, una camisa de algodón de buena calidad y unas botas de trabajo impecablemente limpias. Quería que viera quién era yo desde el primer momento. Cuando llegué a la hacienda el viernes, me sentí pequeño ante su majestuosidad. Los muros de adobe, los arcos de cantera, los jardines exuberantes, entendí por qué Jimena la deseaba. Era un símbolo de estatus, un escenario perfecto para su cuento de hadas. Pero yo no veía un escenario. Veía madera vieja que podía ser restaurada, espacios que podían ser llenados de vida y trabajo. Veía un legado. Y estaba a punto de hacerlo mío. Don Eladio Vargas era exactamente como lo había imaginado. Un hombre de unos 70 y tantos años, con el rostro curtido por el sol y unas manos fuertes y nudosas, las manos de alguien que no temía al trabajo. Me recibió en su despacho, una habitación con muebles oscuros y pesados y un olor a cuero y tabaco. Me estudió con unos ojos azules, agudos y penetrantes, por encima de sus gafas. Así que usted es el inversor, dijo, con un toque de escepticismo en la voz. Siéntese. Tiene media hora. No perdí el tiempo. Extendí mi portafolio sobre su escritorio de caoba. Don Eladio, sé lo que esta hacienda significa para usted, empecé. Y no estoy aquí para ofrecerle demolerla y construir condominios. Estoy aquí para ofrecerle una continuación de su legado. Le expliqué mi visión. Hablé con pasión sobre la restauración de los talleres, sobre crear un destino que fuera auténtico, que atrajera a un turismo que buscara experiencias reales, no lujos prefabricados. Le mostré las fotos del hotel, señalando cómo había integrado mis diseños con la arquitectura existente, creando una armonía entre lo nuevo y lo viejo. Mientras hablaba, vi cómo su expresión cambiaba. El escepticismo dio paso a la curiosidad y luego a un interés genuino. Hizo preguntas inteligentes sobre logística, sobre permisos, sobre la comunidad local. Y yo tenía respuestas para todo. Es una visión hermosa, joven, dijo finalmente, reclinándose en su silla. Pero las visiones no pagan las facturas. Esto es un negocio multimillonario. Hablar es fácil. Lo sé, respondí con calma. Y no he venido solo con palabras. Abrí mi maletín y saqué un sobre. Dentro había un cheque de caja, emitido por mi banco esa misma mañana. Lo deslicé sobre el escritorio hacia él. $75,000, dije, mirándolo directamente a los ojos. No como el precio total, por supuesto. Sino como un enganche. Un depósito de seriedad, considerable y no reembolsable, para demostrarle que no estoy jugando. Don Eladio se puso las gafas y miró el cheque. Lo sostuvo en sus manos, sintiendo el peso del papel. Se quedó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Yo contuve la respiración. Era todo o nada. Finalmente, levantó la vista, y en sus ojos vi algo nuevo, respeto. Nadie había hecho algo así, dijo en voz baja. Los demás vienen con sus abogados y sus proyecciones financieras impersonales. Usted viene con pasión,
Y con un riesgo real sobre la mesa. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando sus jardines. He estado buscando a alguien como usted durante años, dijo, más para sí mismo que para mí. Alguien que entienda que las raíces de este lugar son tan importantes como sus muros. Se giró y me miró. Tenemos un trato, Leandro. Llame a su abogado. Redactaremos un contrato de compra-venta. Con este depósito, le otorgaré el control operativo inmediato mientras aseguramos el financiamiento para el resto. La hacienda es suya para dirigirla a partir de hoy. Nos dimos la mano. Su agarre era firme, el de un hombre que ha sellado un pacto. Salí de su despacho sintiendo que flotaba. No solo había asegurado el lugar, había encontrado un aliado inesperado. El contrato se firmó en secreto 2 días después. Los abogados se movieron con rapidez y discreción. Legalmente, yo era el nuevo responsable de la Hacienda La Gloria. Mi familia, mientras tanto, seguía bombardeándome con mensajes, ajenos a la bomba de tiempo que acababa de activar bajo los cimientos de su mundo perfecto. Las siguientes 2 semanas fueron las más extrañas de mi vida. Por un lado, estaba sumergido en un trabajo febril. Pasaba mis días en la hacienda, reuniéndome con el personal, revisando libros de cuentas, caminando por cada rincón de la propiedad con don Eladio, que ahora actuaba como mi mentor, compartiendo historias y secretos del lugar. Por las noches, me encerraba en mi taller, no para trabajar la madera, sino para trazar los primeros planos de la renovación. Estaba construyendo un futuro, mi futuro y el de Renata. Y al mismo tiempo, vivía en el ojo de un huracán familiar. Después de una semana de silencio de mi parte, la estrategia de mi familia cambió. Las súplicas se convirtieron en demandas, y las demandas en insultos. Mi madre me dejó un mensaje de voz que era una obra maestra del chantaje emocional. Leandro, no puedo creer lo que nos estás haciendo, decía, con la voz quebrada por lágrimas de cocodrilo. Tu hermana no duerme, no come. Le has roto el corazón. ¿Es eso lo que querías? ¿Destruir la felicidad de tu propia sangre? Tu padre está tan decepcionado. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Todo lo que hemos hecho por ti. La frase me hizo reír, una risa seca y sin alegría. ¿Qué habían hecho por mí, aparte de criticarme y menospreciarme? Luego vinieron los monos voladores, como los llamaba mi tío Damián. Mis tías, mis primos. Personas con las que apenas hablaba durante el año, de repente se sentían con el derecho de opinar sobre mi vida. Préstale el dinero, Leandro. Es por la familia, decía un mensaje de mi tía Lucha. Oye, escuché que te estás portando muy egoísta. No dejes que el dinero te cambie, escribió mi primo Carlos. Era una campaña coordinada de presión, diseñada para aislarme y hacerme sentir culpable. Pero no funcionó. Su mundo, sus opiniones, ya no me afectaban. Eran como el zumbido de un mosquito en la distancia. Mi universo se había reducido a 2 cosas, la salud de Renata y mi plan. Coordiné todo con el hospital. La cirugía de Renata quedó programada para la semana siguiente al día de la boda de Jimena. Pagué el depósito requerido con una parte de mis ahorros personales, manteniendo los $75,000 intactos, como una pieza de artillería esperando el momento de ser disparada. Pasaba las tardes con mi hija, leyéndole cuentos, jugando juegos de mesa, absorbiendo su risa. Ella no sabía nada del drama, por supuesto. Solo sabía que papá estaba un poco más ocupado, pero también más presente que nunca. ¿Cuándo me van a arreglar la cabeza, papi? Me preguntó una tarde, con una inocencia que me partió el alma. Muy pronto, mi amor, le respondí, abrazándola fuerte. Y después, tú y yo nos vamos a mudar a un lugar con un jardín muy, muy grande. La noche antes del día de la boda, el teléfono sonó. Era mi padre. Por primera vez en 2 semanas, contesté. Leandro, dijo, su voz era un gruñido. Tu madre y yo queremos verte. Mañana. En la hacienda. Antes de la ceremonia. Para arreglar esto de una vez por todas. Está bien, respondí con calma. Allí estaré. Más te vale, dijo, y colgó.
Colgué el teléfono y una extraña calma se apoderó de mí. La tormenta estaba a punto de desatarse. Y yo estaba listo. Tenía el pararrayos en mi mano. El día de la boda amaneció brillante y despejado, un cielo azul perfecto que parecía burlarse del caos que estaba a punto de desatar. Conduje hasta la hacienda La Gloria sintiéndome extrañamente sereno. El personal ya me conocía, me saludaron con un respetuoso buenos días, don Leandro, mientras yo entraba. Encontré a don Eladio en la terraza principal, supervisando los últimos detalles. Las mesas estaban vestidas con manteles blancos, las peonías de Jimena estaban por todas partes, y una orquesta de cuerdas ensayaba suavemente en una esquina. Todo era la imagen de la perfección. La calma antes de la batalla. ¿Listo, muchacho?, me preguntó don Eladio, con una media sonrisa. Listo, respondí. Mi familia llegó puntual, como un pequeño ejército. Mi padre, Horacio, con un traje que parecía demasiado apretado, hinchando el pecho. Mi madre, Beatriz, con un vestido de gala y una expresión de mártir. Y Jimena. Jimena era la visión de una novia radiante, con su vestido blanco y un velo de encaje, pero sus ojos tenían un brillo duro y calculador. Mauricio, su prometido, caminaba un poco detrás de ellos, con aspecto incómodo. Avanzaron hacia mí con una confianza arrogante, asumiendo que mi presencia allí era una señal de rendición. «Qué bueno que entraste en razón, hijo», empezó mi padre, sin siquiera saludar. «Sabía que harías lo correcto. Ahora, ve a hablar con el gerente y arregla el pago. No tenemos todo el día». «No hay nada que arreglar con el gerente», dije, con la voz tranquila. «¿Cómo que no?», exigió mi madre. «Deja de jugar, Leandro. La boda de tu hermana empieza en 2 horas». Jimena se cruzó de brazos. «Ya hiciste tu berrinche, Leandro. Ya todos vimos lo egoísta que puede ser. Ahora danos el dinero y terminemos con esto». Señalé con la cabeza hacia don Eladio, que se había acercado a nosotros en silencio. «Me temo que tienen que hablar conmigo», dije. Mi padre miró a don Eladio con desdén. «No tenemos nada que hablar con usted. Hable con mi hijo. Él es el que tiene el dinero». Don Eladio sonrió, una sonrisa lenta y deliberada. «De hecho, su hijo y yo ya hemos hablado. Y hemos llegado a un acuerdo muy satisfactorio». La confusión empezó a dibujarse en sus rostros. Podía ver cómo sus cerebros intentaban procesar la situación, sin éxito. «¿De qué está hablando?», preguntó Jimena, con un tono agudo. Era el momento. Tomé una respiración profunda y solté la bomba. «De lo que está hablando», dije, mirándolos a los tres, uno por uno, saboreando el instante, «es que ha habido un pequeño cambio en la administración de este lugar». Hice una pausa, dejando que la tensión creciera hasta ser casi palpable. «Y me gustaría presentarme formalmente. Soy Leandro, el nuevo propietario de la hacienda La Gloria». El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. Fue un silencio tan denso que pareció absorber todos los demás sonidos, el murmullo de la orquesta, el canto de los pájaros, el viento suave en los árboles. Por un segundo, los 3 miembros de mi familia se quedaron congelados, como estatuas en una obra de teatro absurda. El primero en reaccionar fue mi padre. Su rostro, normalmente pálido, se tornó de un rojo intenso, subiendo desde su cuello hasta la línea de su cabello. ¿Qué estupidez estás diciendo?», tartamudeó, una risa nerviosa escapando de sus labios. «Deja de decir tonterías, Leandro. No es momento para tus bromas». «No es ninguna broma, Horacio», intervino don Eladio, con una voz grave y autoritaria que no admitía discusión. «El señor Leandro aquí presente es el nuevo dueño legal y operativo de esta propiedad. El contrato se firmó hace más de una semana. La realidad de la situación finalmente los golpeó, y lo hizo con la fuerza de un tren de carga». El rostro de mi madre se descompuso. Su máscara de mártir se agrietó, revelando una expresión de pura y fea incredulidad. «No. No es posible», susurró, mirando de mí a don Eladio y de vuelta a mí. «Mientes.
Estás mintiendo para arruinar el día de tu hermana. Pero fue Jimena la que explotó. Su rostro de novia perfecta se contrajo en una mueca de furia. Tú. Gritó, señalándome con un dedo tembloroso, su voz resonando en toda la terraza. ¿Cómo te atreviste? Este es mi día. Mi boda. Lo hiciste a propósito para humillarme. No, Jimena, respondí, y mi voz era fría, desprovista de toda emoción. No lo hice para humillarte. Lo hice porque me diste a elegir. Y yo elegí a mi hija. Me giré hacia ella, y por primera vez en mi vida, la miré sin un ápice de la deferencia que siempre me habían exigido. Dijiste que tu boda era una vez en la vida. Y tienes razón. Pero la vida de mi hija también es una sola. Y entre tu fiesta y su vida, la elección es bastante sencilla. Luego, me dirigí a todo el grupo, adoptando el tono formal de un hombre de negocios. Como nuevo propietario, lamento informarles que el evento programado para hoy ha sido cancelado. No puedes hacer eso. Chilló mi madre. De hecho, sí puedo, repliqué. Hay una cláusula en todos los contratos que permite al propietario cancelar un evento por, digamos, causas de fuerza mayor. Y considero que la extorsión emocional y el desprecio por la vida de una niña son causas más que suficientes. Les pido por favor que ustedes y sus invitados desalojen las instalaciones de inmediato. El castillo de naipes, construido con años de arrogancia y egoísmo, se vino abajo en un instante. El mundo perfecto de mi familia se hizo añicos a sus pies. Y yo estaba allí, de pie entre las ruinas, sintiendo no placer, sino la extraña y liberadora paz de la justicia. Lo que siguió fue el caos. Gritos, insultos, amenazas. Mi padre, rojo de ira, dio un paso hacia mí, pero don Eladio se interpuso sutilmente, un viejo león protegiendo su territorio. Mi madre se deshizo en un llanto histérico, acusándome de ser un monstruo, un hijo desnaturalizado. Jimena se quedó paralizada, su rostro una máscara de shock y odio, su sueño de princesa hecho cenizas a su alrededor. Pero en medio de ese pandemonio, ocurrió algo que no esperaba. Mauricio, el prometido, que había permanecido en silencio durante todo el enfrentamiento, se acercó a mí. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos estaban claros, como si un velo se hubiera levantado. Ignoró los gritos de mi familia y me extendió la mano. Gracias, me dijo, en voz baja para que solo yo pudiera oírlo. Su apretón de manos fue firme. Me acabas de salvar. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta, caminó hacia la salida sin mirar atrás, y desapareció de nuestras vidas. Dejó a Jimena sola, una novia abandonada en el altar de su propio egoísmo. Ese fue, quizás, el golpe más devastador de todos. Me alejé de la escena, dejando que el personal de seguridad se encargara de escoltar a esa gente fuera de mi propiedad. Caminé por los jardines, el olor a peonías ahora me parecía nauseabundo. No sentía la euforia de la victoria. Sentía el alivio sombrío de una amputación necesaria. Había cortado la parte gangrenada de mi vida, y aunque el proceso había sido doloroso, sabía que era la única forma de sanar. Una semana después, Renata entró en el quirófano. Esperé durante 8 largas horas en una sala de espera, el tiempo más largo de mi vida. Finalmente, el doctor Méndez salió, con el rostro cansado pero sonriente. La cirugía fue un éxito, Leandro. Eliminamos todo el tumor. Hoy, un año después, les cuento esta historia desde la terraza de la Hacienda La Gloria. Renata corre por el césped, persiguiendo mariposas. Su cabello ha vuelto a crecer, cubriendo la fina cicatriz que es el único recuerdo de nuestra pesadilla. Ríe a carcajadas, un sonido puro y cristalino que es la banda sonora de mi nueva vida. La hacienda es un negocio próspero. El centro de artesanías es un éxito y gente de todo el mundo viene a buscar esa autenticidad que soñé. No he vuelto a hablar con mi padre, ni con mi madre, ni con mi hermana. A veces, mi tío Damián me cuenta que siguen culpándome de todo, incapaces de ver su propio reflejo en el espejo roto de sus vidas. No siento odio por ellos. Ya no siento nada.
He aprendido que la verdadera familia no es la que te impone la sangre, sino la que eliges y la que lucha por ti. Y mi familia, ahora, somos solo Renata y yo. Y es más que suficiente. Ahora les pregunto a ustedes, ¿hice lo correcto? ¿Qué habrían hecho en mi lugar?